Esta es la pastura que se sembró sobre rastrojo de arroz, como podrán ver, la que no les mostré datos de productividad porque es su primer año. En esta pastura, como decíamos hoy, en las distintas pasturas que se van sembrando en la unidad, estamos haciendo trabajos de investigación para ver cómo distintas prácticas de manejo afectan esa implantación de la pastura permanente. Esos trabajos los hacemos en conjunto con Rodrigo Zarza, que lamentablemente hoy no pudo estar por un tema de contacto con un caso de COVID, pero se lamentó mucho de no poder acompañar. Él ha estado viniendo y siguiendo este experimento desde los inicios. También estamos con Tiago Caspari, que él es el especialista en la parte de malezas. En este caso estamos, como comentó José Terra hoy más temprano, esta chacra tuvo un antecesor de Clearfield y la otra mitad de la chacra tuvo un antecesor de arroz que no era Clearfield. En esa condición, a su vez, tenemos la mitad de la chacra hacia el fondo, con distintas nivelaciones, o sea, sin nivelación y con nivelación de RTK. En esas distintas condiciones, a su vez, estamos evaluando, como decíamos, qué pasa si implantamos la gramínea en la línea o si la implantamos al voleo cuando estamos implantando esta pastura perenne de festuca, trébol blanco y lotus. Este sería como el tercer año que hacemos distintos ensayos para ver cuál es el resultado de esa implantación. Es el segundo que logramos hacer la implantación en línea versus voleo. A su vez, probamos también diferentes manejos de lo que es el rastrojo. Tenemos en esta chacra situaciones que son cosechadas con picador, otras situaciones que son cosechadas sin el picador, donde teníamos la gavilla en pie, y sí, este año se pudo retirar ese material haciendo fardos, cosa que es distinto de lo del año pasado. Tenemos algún detalle de cómo fue la siembra. Fue el 1 de abril, ahí en la página 4 tiene ese detalle. Se había cosechado a fines de marzo en una condición intermedia de lo que había sucedido los años anteriores. Yo hoy en el salón les mostré algunas fotos de lo que había sido el año anterior con una cosecha en barro, y el primer año no les mostré ahora fotos, pero se había hecho una cosecha en seco. Esta fue una situación intermedia, podemos decir. No fue en barro, pero tampoco fue exactamente en seco, justo llovió cuando se estaba cosechando. Entonces tenemos algunas huellas igual interesantes, no de lo peor como podía haber pasado en otras ocasiones, sino que en una situación bastante aceptable, si se quiere. Capaz que yo hoy les mencionaba que en el primer año, donde sí evaluamos esa situación de siembra al voleo o en la línea, no habíamos encontrado en el primer año diferencias en cuanto al número de plantas de esas diferentes situaciones. Tampoco habíamos encontrado unas diferencias significativas en lo que fue la productividad en esos 2 años. Pero bueno, como decíamos, fue un año que se había cosechado en seco. Tenemos que ver la repetibilidad de esa información. Sí está claro que se pueden lograr buenas productividades en pasturas con siembras al voleo. De hecho, nos sorprendimos el año pasado con esa siembra en una condición que estaba bastante lejos de ser la ideal, donde tuvimos una implantación bastante baja en cuanto a número de plantas. Este año estamos teniendo una implantación intermedia de vuelta. Si ustedes miran en la página 5, tenemos el número de plantas total logrado, en donde en realidad este año da la impresión de que la siembra directa tenía un número de plantas algo mayor, de unas 220 plantas logradas en directa, versus al voleo como 160, 170. Ahora son unos datos que tienen una alta variabilidad, mirábamos con Rodrigo, entonces seguimos empezamos a mirar también
bueno, qué distintos ambientes tenemos dentro de la chacra, microambientes para la implantación de esas pasturas. Y bueno, entonces se hacen evaluaciones en lo que es la cola de trilla de la máquina, la huella, un área que le llamamos sin interferencia de rastrojo, que viene a ser como a los costados de la máquina donde no queda esa cola de trilla, y en la taipa, ¿no? Y bueno, si miramos los datos en lo que es la página 6, miremos que en la cola de trilla siempre hay un poco menos de plantas. Ahí no encontramos diferencias entre línea y boleo. En las otras situaciones pareció que este año sí hubo algo más de plantas en directa que al boleo, pero cuando vamos a mirar, como decíamos, hay mucha variación en el número de plantas en términos generales cuando uno revisa esa base de datos. Y cuando miramos lo que es la productividad de pasturas, que esa no está en el repartido porque se sacó ahora en esta última semana, la tengo yo acá. En realidad se empieza a hacer los muestreos de ahora en adelante, es decir, cuando la pastura empieza a tener un volumen mínimo para muestrearse y sobre todo después que entran animales, es decir, se hizo primero los conteos de plantas, sí, se hicieron entre los 60 y los 90 días. Si hubiese querido hacer antes, pero no hubo como condiciones físicas para hacer el muestreo, si hay mucha agua tampoco se puede contar nada. Primero, además con los fríos demoró un poco en venir la pastura, y a su vez después si hay agua tampoco se puede contar bien, pero sí se pudieron hacer 2 conteos a los 60 y los 90 días, y después lo que es productividad de forraje se empieza a hacer de ahora en adelante. En definitiva se hace un muestreo mensual, desde ahora en adelante se ponen jaulas y se muestrea allí. El primer muestreo de disponible nos muestra, que lo tengo acá, tenemos una productividad de unos 3.200 y 3.300 kilos de materia seca en lo que es Clearfield y no Clearfield. Por ahora no vimos diferencias. Ahora después Tiago va a comentar un poco más, porque también no hace tantos años que se usa esta tecnología acá, y a lo mejor no es el suelo que tiene más carga comparado con otras situaciones que luego va a comentar. Pero lo que es la siembra en directa y al boleo, de hecho, en realidad, si miramos el número frío, pareciera que el boleo diera un poquito más alto, cosa que, como decimos, es el resultado de la variabilidad. Seguramente no estamos observando diferencias en este momento en lo que es la producción. Estos son fajas que ustedes, hay unos carteles que están allá, que nos dicen, bueno, estamos evidentemente en lo que es la faja que es en la línea. Se pueden ver fácilmente las líneas de festuca, sin picador, pero con el retiro de fardo. Después, si seguimos avanzando hacia allá, vamos a ver las distintas fajas. Enseguida viene una que es al boleo, también con el retiro de fardo. Después, más adelante, otra al boleo, pero en la otra condición de rastrojo, y después la que es en directa. Muy importante, tá? Foi bioensaios hechos em invernáculos, ou seja, fomos com a ajuda aí de alguns produtores, creio que Emiliana está presente, em zonas de Rio Branco, zonas de 33, tá? E hicimos muestreios de suelo e levamos para dentro do invernáculo. Há que ter em conta que era um ano de pandemia, nos complicava bastante a hacer ensaios a campo. Levamos esse suelo para achar e adentro de maceta sembramos distintas pasturas. Como está na guia de campo de ustedes, festuca, trigo rojo, regras anual e perene, entre outros, tá? O que evaluamos achar foi o efeito, então, desse potencial resíduo de Clearfield nesses suelos que tinham por lo menos 3 anos de histórico de uso desta mescla herbicida, e como era a implantação, ou como foi a implantação dessas pasturas arriba desse suelo, tá? Os dados adentro de invernáculo há que tomar sempre com um pouco de cuidado, tá? Porque estamos trabalhando com macetas chicas, todo o potencial de resíduo a planta vai chupar, digamos, vai absorver. Então, adentro de invernáculo, os resultados estão aí na página 8 e 9, tá? Há uma redução considerável na quantidade de plantas emergidas, especialmente
para o caso das leguminosas, tá? Aprovadas, lótus e trevo rojo. E depois, no desenvolvimento inicial dessas pasturas, também dessas plantas, em verdade, também há uma redução importante. Tá? Este ano hicimos o mesmo processo, de novo contatamos Emiliano e outros produtores da zona, hicimos um muestreio e de novo levamos planta para, suelo para dentro do invernáculo e volvemos a repetir esse ensaio. Esse processo ainda não terminou, então você não tem os dados deste ano. Pero sim temos esse ensaio aqui, que aí sim é nível de campo, uma chácara que tem uma aplicação de Kifix a 200 centímetros cúbicos de doses por hectare. Então é uma aplicação, um ano, diferente das situações de produtores que foi coletado anteriormente. E o que vimos hasta agora, um ano que bastante particular, que não há grandes diferenças em implantações. Antes disso, aqui há uma mescla de pasturas, festuca 15 quilos por hectare, 7 quilos de lotus e 2,5 de branco, não? Então, o que foi feito nesse caso foi sembrar essas pasturas de forma isoladas, não? Solteiras, tá? Vai haver facas que estão sembradas solo festuca, solo lotus e solo trevo nas diferentes situações, tá? Nesta CL e para achar não CL. E estamos comparando basicamente isso, como foi a implantação dessas pasturas nesta situação e a queixa. De novo, é um caso bastante particular, uma vez que há pouco historial de uso de Clearfield. Tá? Uma dose que hoje se sabe que a nível de campo se usa um pouco mais, são duas aplicações de 140, que é o total do ciclo, são 280 centímetros cúbicos, e aqui se utilizou 200, por um tema que de manejo de la chácara. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que vimos uma pequena diferença, não estatisticamente significativa, página 9, tá? Entre o que é implantação aos 30 dias no Clearfield, para chá, na comparação com Clearfield. Há uma diferença de 10 ou 8%, mas isso se dilui quando ponemos todas as variáveis ou todas as repetições. Então, se não há estatística nessa gráfica, mas há uma tendência, e corroborando com o que vimos dentro do invernáculo, que pode haver essa interferência negativa de resíduo de Clearfield arriba da implantação de pasturas em sequência. Tá? O que estamos fazendo também é tentar quantificar quanto de resíduo há em el suelo. Isso leva mais tempo e mais plata. Então, se demora um pouco mais. Mas aí, a partir disso, a ideia é ajustar uma curva, tá? Que vocês, tendo um campo CL, um campo com Clearfield, hagam uma análise e vai generar um valor. E ponendo adentro desse modelo, tá? Vai generar uma resposta como que tal quantidade de resíduo genera uma redução potencial, sempre potencial, de tantos por cento em el desarrollo da pastura. A ideia final é esta. Estamos um pouquinho lejos desse produto, mas estamos em marcha, digamos. Tá? Era mais ou menos por aí a ideia.